Bien, ya sabemos por qué tema estamos aquí, ya le dimos, o bueno, le recalco la bienvenida al profesor Rafael González. De verdad, muchas gracias por haber eh, dado de su tiempo para poder estar aquí, para poder impartir nuevos conocimientos, tanto para mi persona y para todos los participantes que estamos acá. De verdad se lo agradecemos y sobre todo porque este material le va a servir muchísimo a las diferentes personas que van a poder acceder tanto a la grabación en nuestras redes sociales y usted va a poder difundirlo y va a poder, pues, ¿no? Ser una pequeña, de repente, introducción o similar a los diferentes contenidos y materiales que usted de por sí puede, pues, no tener. Bien, eh, aquí tenemos una pequeña biografía que ya las personas que conocen al profesor van a tomarlo como innecesario. Eh, Trabaja usted con Power BI, tiene experiencia en el área contable, análisis financiero, gestión de soluciones, contabilidad financiera, empresas, pues no en el rubro financiero, industria petrolera, consultoría y de capacitación. Actualmente es usted, según lo que me señalan, consultor de gestión de soluciones en GIC, consultoría SPA y también asesorías en iLook Spa, servicio de auditorías financieras, control y gestión, así como de conversión de estados financieros a normas IFRS, NIF, con la planificación y control de horas de servicios, procedimientos de auditoría, revisión y emisión de estados financieros y opinión como auditores independientes, revisión de diagnóstico, informe de resultados y seguimiento de los procesos de control interno ejecutados por los clientes. Ya, muchas gracias, Milagro. Buenas noches a todos los presentes. Por ahí veo muchos amigos ya conectados y dentro de este evento. Un saludo a todos ellos, por ejemplo, a Walter Carcaño, que está por aquí también. Horacio Luis, también amigo, ¿cómo estamos? Héctor Gaitán, Gerson Pineda. Bueno, muchos amigos realmente. Y por ahí vi que se conectó Oscar Méndez, pero bueno, están por allí. Bueno, muchas gracias por el apoyo, no solo a ellos, sino también a todos ustedes que vienen a ver un poco de lo que vamos a hacer hoy con respecto al Power Query y el tema de funciones personalizadas. Voy un momento aquí ya, denme un segundo para ponerles en pantalla la presentación. Vamos a dar una pequeña introducción y después pasamos ya a la práctica como tal. A ver, que me pierdo un poco aquí está de compartir. Aquí está. Me avisan, por favor, me confirman si se puede ver. Se ve muy bien. Ya, muchas gracias, Walter. Bien. Entonces, entramos en materia. A ver, las magias de las funciones personalizadas. Bueno, en realidad en lenguaje M y en Power Query yo lo considero que es todo un lenguaje de magia. ¿Ok? Lo que es las diferentes transformaciones, conexiones y todo lo que se puede hacer y preparar a través del Power Query realmente es algo mágico y más y cuando se empieza a conocer y profundizar en su lenguaje, que es el famoso llamado lenguaje M. Muy bien. Ok, ya ahí vamos. ¿Quién me presento? Soy Rafael González. Bueno, ya parte de la introducción que dio ya Milagros en el principio del evento. Mi nombre es Rafael González, yo soy venezolano de nacimiento, radico resido desde hace 6 años aquí en Santiago de Chile. Soy contador público como profesión, también me dedico a la consultoría, soy formador desde hace un tiempito para acá y también soy creador de contenidos a través de mis redes sociales, sobre todo en YouTube y en LinkedIn. ¿Ok? A todas estas, para entrar un poco en materia, bueno, y de parte de lo que Milagros dijo en la introducción, ya hay, por lo menos ya hay una empresa donde ya no formo parte de ella. En este momento estoy tratando de arrancar como profesional independiente. Sin embargo, presto también mis servicios a una empresa aquí en Chile de seguridad industrial. Pero además, también en mi tiempo libre me dedico también a lo que es la consultoría no tanto tiempo libre, pero a la consultoría y a lo que es la formación de personas. ¿Ok? Bueno, para entender un poco el contexto rápidamente de donde vamos a ingresar, es bueno saber primero qué es una función. A lo mejor nosotros decimos, bueno, sí, perfecto, una función, ya sé lo que es, ya sé
más o menos que es algo que se pone argumentos y todo lo demás, pero es importante para aquellos que de repente no tengan el concepto un poco claro, o por lo menos el concepto quizás técnico. Vamos a ver este, este, este concepto antes de entrar en materia. Una función no es más que un valor que cuando se invoca con argumentos genera otro valor. ¿Ok? En muchas ocasiones, o en todas las ocasiones, si ustedes manejan lo que es Excel, lo que es el lenguaje DAX y también en M, existe todo este tema de las funciones. Las funciones lo que nos permiten en todo caso es admitir una serie de argumentos, procesar esos argumentos y sacar un resultado. Y ese resultado es otro valor que puede ser utilizado también en otra, o obtener el valor de acuerdo a lo que se busca dentro de la función. Cada una de esas funciones tienen obviamente una acción determinada y dependiendo de la acción se le indican ciertos argumentos para que nos genere un resultado un poco más trabajado. Por favor, los micrófonos, gracias. Muy bien. A todas estas, la sintaxis de una función. La sintaxis que vamos a ver la obtuve del blog de DataBix de los amigos Diana Aguilera y Nelson Centeno. ¿Ok? Pueden visitarlo cuando quieran, tienen muy buen material allí, además de otra serie de cuestiones que les puede ser de su interés. Y una sintaxis de una función no es más que, por lo menos aquí en el lenguaje N, ¿ok? Una función nativa, se compone del nombre de la categoría, ¿ok? De un nombre de categoría. Ese nombre de categoría por lo general es a la categoría a la que pertenece la función. Más que todo es el tipo de valor en la mayoría de los casos, pero también existen otros tipos de funciones que están dentro de otra categoría y que ayudan como tal a que otra función también genere un resultado esperado. Luego de eso, tener puntos y luego el nombre de la función. El nombre de la función es justamente la acción que hace sobre ese elemento o sobre esa categoría. ¿Ok? En algunos casos, en muchos casos, vamos a tener funciones que comienzan con un valor y terminan en otro. ¿Ok? Por ejemplo, comienzan siendo una tabla y terminan siendo un valor de texto. Comienzan siendo una lista y terminan siendo una tabla. Entonces, ese tipo de valores, pero siempre van a generar un valor admitido por el lenguaje del cual estamos conversando. ¿Ok? Y dentro de los paréntesis se indican las listas de parámetros. En estos parámetros, algunos son mandatorios u obligatorios, ¿ok? Y en otros son opcionales, ¿ok? Hay otros parámetros que son debidamente opcional, que va a depender del escenario donde nos encontremos o para generar algún otro tipo de acción para complementar el resultado que necesitamos obtener. ¿Ok? Entonces, tenemos un nombre de categoría, que es la categoría a la que pertenece a la función, ya lo dijimos. Nombre de función es la función que queremos llamar, es decir, cuál es la acción que vamos a ejecutar sobre esa categoría. Hay una lista de parámetros, como bien les dije, para poder ejecutarse pueden ser opcionales también. Generalmente el primer parámetro de la función corresponde al valor devuelto por la fórmula del paso anterior. Muchas veces cuando estamos trabajando en el código con lenguaje M, siempre el lenguaje M, como es un código que va construyéndose a medida que nosotros vamos agregando pasos, cada uno de esos pasos, si lo hacemos, supongamos como lo hacemos la mayoría de las veces cuando comenzamos con esta herramienta, es que lo hacemos a través de todos los pasos de la interfaz del usuario. En esa interfaz del usuario, cada vez que nosotros hacemos un paso, se genera un código, se genera una expresión, y esa expresión va construyendo un código. Cuando estamos trabajando de esa manera, normalmente lo vamos a ver referido al paso anterior. Y esos pasos se llaman por lo general variables, identificadores. Y esos identificadores guardan una expresión, que esa expresión genera un resultado. Y esos resultados son utilizados a través del código dependiendo de cómo lo estemos nosotros trabajando. Muy bien. Y ese valor puede ser cualquier valor. Puede ser un valor de texto, una fecha, una duración, una lista, un registro, una tabla, que es lo más común que vamos a ver dentro del Power Query, pero existen todos y cada uno de esos valores. Muy bien. Y a todas estas, bueno, como vamos a ver hoy función personalizada, las funciones personalizadas son aquellos que nosotros diseñamos por nuestra propia cuenta para resolver algunos temas. ¿Ok?
simplemente para resolver algunas situaciones que por sí solas las funciones nativas no lo hacen. Pero eso sí, las funciones nativas nos van a ayudar a nosotros a construir esa función personalizada. Muy bien. No es más que tomar una serie de pasos, y eso en cualquier tipo de función, en algunos lenguajes, donde nosotros podemos definir nuestras propias funciones. Tenemos que darle un nombre. Ok, ya lo vamos a ver. Vamos a ver rápidamente, por lo menos el concepto, que una función personalizada en Power Query es una asignación de un conjunto de valores de entrada, ¿ok? A un único valor de salida, ¿ok? Y se crea a partir de funciones y operadores M nativos. Muy bien. Entonces, nos vamos a agarrar un conjunto de valores o de expresiones que podemos construir con funciones nativas o valores operadores M nativos que están dentro de todo el esquema, de todo el lenguaje, que componen ese lenguaje, y vamos entonces a tratar de utilizarlos en una serie de pasos, construir una serie de expresiones para sacar un resultado. Muy bien. Entonces, hay funciones que por lo general, o sea, lenguaje M, así como otros lenguajes como DAX y Excel, tienen muchísimas funciones. Por lo menos en el lenguaje M, estamos hablando alrededor de más de 800 funciones ya creadas hasta el momento. No todas se utilizan. No creo que no haya un mortal en la Tierra, al menos que sea un genio, que se prenda todas y cada una de las funciones. Nosotros las funciones, cuando las estamos utilizando, por lo general es por experiencia, por uso de las mismas recurrentemente, nos vamos aprendiendo como de memoria alguna función, pero siempre tratamos o hacemos o consultamos esas funciones donde se encuentren, bien sea en la documentación oficial de la Microsoft o bien sea en otros blogs o en algunos libros. Por ahí hay bastante al respecto, por lo menos, de estas herramientas. Y la instancia de una función personalizada, para nosotros construir una función personalizada, debemos enumerar los diferentes parámetros. Estamos construyendo una función. Cuando estamos construyendo una función, cuando estemos haciendo funciones personalizadas, vamos a indicarle que después de esta expresión viene lo que se llama todo el conjunto de expresiones o de bloques de trabajo que vamos a construir en el código para poder, a través de esos parámetros, irlo incorporando en esos códigos y vamos a generar un resultado. ¿Ok? La expresión se define la función y parte de esa expresión hace referencia a los parámetros por cada uno de los nombres que nosotros le designemos. Hay una serie de reglas que debemos cumplir, por lo menos para evitar ambigüedades dentro de las funciones, ¿ok? Pero no es el tema de este webinar, pero obviamente en un curso mucho más detallado, como el que vamos a llevar a cabo dentro de poco, se van a ver todos estos y cada uno de estos detalles. Muy bien. Entonces, tenemos parámetros 1, parámetros 2, n parámetros, ¿ok? Algunos, como bien les dije, son mandatorios, otros son opcionales. Y la manera de trabajar en una función personalizada opcionales tiene ciertas características, ¿ok? Sobre todo porque se utiliza mucha lógica condicional para saber si utilizamos o no el parámetro. Muy bien. Y después del signo goto, o sea, entre paréntesis, definimos obviamente antes le estamos dando un nombre a esta función, definimos los parámetros dentro de los paréntesis, ponemos o utilizamos el símbolo de igual con el mayor que coloquialmente o cariñosamente se le llama en el lenguaje M goto, de ir a, ¿ok? Y la expresión, que es el conjunto de expresiones, puede ser una sola expresión o puede ser varias expresiones, como les dije, que van a generar un resultado. Muy bien. Ok. Vamos a entrar ahora en materia. Antes de entrar en un ejercicio un poco más trabajado, que les traje el día de hoy, vamos a hacer, por lo menos, vamos a intentar hacer 2 ejercicios de calentamiento, como quien dice, para que entendamos y entramos en contexto de cómo se hace una función personalizada. Esta función que vamos a construir en primer lugar no se encuentra dentro de todas las funciones nativas dentro del Power Query, ¿ok? O dentro del catálogo de funciones que tiene el lenguaje M. Muy bien. Ese primer ejemplo es un ejemplo muy sencillo, es matemática prácticamente básica de educación media o de bachillerato, pero que nos sirve un poco para aterrizar el concepto, ¿ok? Ese primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy vamos a construir el teorema de Pitágoras, ¿ok? Ese teorema de Pitágoras, como ustedes están viendo en pantalla, lo que define es el cálculo de la hipotenusa, que el cálculo de la hipotenusa al cuadrado es la suma de cada uno de sus catetos también elevados al cuadrado. ¿Ok?
Por lo general, para poder obtener solamente el valor de la hipotenusa, este cuadrado tenemos que traspasarlo hacia el otro lado con su función inversa, que en este caso es una raíz cuadrada. Bien, entonces, aquellos que todavía no sepan que es por lo menos un triángulo rectángulo, para el teorema de Pitágoras hallamos el área de la hipotenusa, que es como el lado del triángulo que se encuentra enfrente de el ángulo recto que conforman los dos catetos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a construir en este primer ejemplo, para simplemente, como les dije, entrar un poco en calor. Muy bien, yo voy a salirme un poco de la presentación y vamos a entrar en el editor avanzado de Power BI. Muy bien. Primero vamos a construir la función y después vamos a esa función a probarla con algunos valores y después de cada uno de esos valores vamos a estar viendo las diferentes, cómo aplicarla bien sea a una tabla o a valores sencillos que vamos a utilizar. Entonces, bueno, yo voy a ir mostrando un poco la presentación, como les dije, para ir guiándonos como tal, aunque es algo, es una función o una fórmula muy sencilla. Bien, lo primero que vamos a hacer, este ejemplo, o para este caso, es crear una nueva consulta en blanco, ¿ok? Fíjense que yo tengo mis consultas divididas en diferentes carpetas para estar un poquito más organizado con los ejemplos. Y en esta consulta en blanco, bueno, nosotros hacemos esa consulta en blanco y vamos a la pestaña de vista, al editor avanzado. Observamos en el editor avanzado que hay unos códigos, o sea, ya hay unas expresiones. ¿Ok? Es una expresión es simplemente que llama una variable dentro de un bloque de trabajo llamado let_aim. Dentro de let_aim van a ir el conjunto entre el ex y antes de ir van a ir el conjunto de expresiones que van a hacer las diferentes transformaciones que vamos a construir. Y queremos que muestre dentro del editor de Power Query. En este caso, aquí sencillo, de forma sencilla, ustedes ven que llama un paso ya por defecto llamado origen. Ese origen, y aquellos que utilizan inglés se llama source, ese origen tiene simplemente un valor de texto, un carácter o una cadena de texto vacía. Por eso se está entre comillas y dentro de las comillas ni nada. Eso significa que está vacío. Y por lo tanto en el lienzo o en el editor de Power Query nos presenta como tal vacío, un elemento vacío. Pero eso lo hace siempre cada vez que nosotros vamos a construir o vamos a llamar a un editor avanzado. Obviamente esto es editable y por eso se llama editor avanzado. El editor avanzado es uno de los ambientes donde nosotros desarrollamos M. ¿Ok? Se dice que, por ejemplo, después de pasar como que dice, el camino de la interfaz, posteriormente del camino de la interfaz, nosotros a veces escribimos código. El primer elemento donde escribimos código es cuando agregamos una columna personalizada y empezamos como que a escribir expresiones cuando estamos iniciando un poco más sencillas y luego, obviamente, algo más complejo. Y también dentro de la barra de fórmulas se escribe mucho código M, ¿ok? Porque cada uno de los pasos, si ustedes van a la barra de fórmulas, cada vez que desarrollemos un paso van a tener la expresión que está guardada dentro de ese nombre de paso o variable, como bien se le conoce, o identificador, ¿ok? Y como un tercer elemento está el editor avanzado. Ya cuando nosotros estamos escribiendo así como quien dice, a la mente, y escribiendo código y tecleando código, ya quiere decir que más o menos ya tenemos cierto avance dentro del conocimiento del lenguaje M. ¿Ok? Va a depender, obviamente, de los niveles que nosotros vayamos adquiriendo con la experiencia. No me la sé toda, pero por lo menos ya uno va perdiéndole el miedo a escribir código directamente desde el editor avanzado. Bien, entonces, para construir la expresión, bien, yo voy a hacer sencillamente unos cálculos aquí matemáticos y después vamos a estar creando los parámetros para después convertir esto en una función personalizada. Así que vamos a ir comenzando. Entonces, como les dije, dentro del bloque de let_aim se empiezan a construir las variables. Muy bien. Entonces, yo a este paso de origen, yo voy a empezar como quien dice, a calcular los valores, ¿ok? Los valores de por lo menos los catetos, ¿ok? Si nos devolvemos un poco a la presentación, permítame un momento. Si nos volvemos a la presentación, yo voy a calcular primero estos dos valores. Y luego de que calcule estos dos valores, vamos a ir trabajando lo que es la expresión para que entonces, perdón,
el cálculo de C, ¿ok? Se construya. Muy bien. Entonces volvemos otra vez a nuestro editor avanzado. Entonces vamos con el primer cateto. El primer cateto yo lo voy a guardar dentro de una variable llamada, vamos a llamarla, no podemos poner números en la variable, entonces por lo tanto yo voy a llamar a cateto 1. Vamos a llamarlo cateto 1. ¿Ok? Ese cateto 1 yo le voy a poner ahorita cualquier valor. Entonces ya necesitamos que el cateto 1 esté elevado al cuadrado. Tiene que ser un número, obviamente, un valor numérico. Entonces, ese valor numérico yo le voy a poner, por ejemplo, vamos a utilizar el número 2, puede ser cualquiera, ¿ok? Y lo voy a elevar al cuadrado, ¿ok? Para nosotros elevar un número al cuadrado dentro del Power Query necesitamos una función nativa. Esa función nativa que nos permite elevar cualquier número base al cuadrado o a cualquier otra potencia es la función llamada number power. Y ya el IntelliSense me lo reconoce, por lo tanto, voy a utilizar number power. Y cuando abro paréntesis, el IntelliSense ya me saca la sintaxis. Y la sintaxis lo que me dice es, oye, necesito un valor numérico, que también puede ser un valor null, y, y me indiques otro número que es la potencia a la cual lo deseas elevar. Muy bien. Entonces, en ese caso, yo le voy a colocar, por ejemplo, por ahora, sencillamente el valor de 2 y vamos a elevarlo también al cuadrado. ¿Ok? Ahí yo le estoy indicando que ese valor, el valor de 2 me lo eleve al cuadrado. Entonces 2 por 2 es 4. Obviamente el cateto 1 va a ser entonces el valor de 4. Como voy a dejar este paso hasta ahora para ir viendo los cambios que vamos a ir haciendo. Para decirle qué es lo que quiero que saque. O sea, cuál es el valor que quiero que muestre aquí en el editor avanzado. Después del link le voy a colocar el nombre de la variable que guarde ese valor. O cateto 1. Muy bien. Y el cateto 1, entonces ya el cateto 1 va a buscar el Power Query, cuál es la variable, va a ejecutar la expresión dentro de esa variable y me va a dar el resultado de la misma. Si yo le doy listo aquí, fíjense ahora que tengo en mi consulta un valor llamado 4. ¿Ok? Un valor literal llamado 4 construido de la expresión number power. Muy bien. Volvemos entonces al editor avanzado. Y ahora, hecho el cateto 1, vamos a hacer el cateto 2 ahora. Para agregar un nuevo paso, yo tengo que incorporar una coma al final de la primera expresión. Vamos a poner cateto 2, ¿ok? Vamos a decirle igual. Y hacemos lo mismo que estamos haciendo arriba. Entonces, vamos a copiar de nuevo para elevar al cuadrado, ¿ok? Y le voy a decir control E, ¿ok? Y vamos a decirle ahora que eleve, no sé, vamos a suponer que mide 3 la unidad de medida que sea, vamos a suponer centímetros, ¿ok? Vamos a trabajar más o menos pensando en centímetros, 3 centímetros y elevarlo al cuadrado. Ahora, si yo le coloco aquí cateto 2, fíjense que no estoy colocando la coma al final porque voy a decirle ya que aquí terminan las expresiones y aquí voy a empezar a generar el resultado. Le pongo cateto 2, entonces 3 al cuadrado ya sería 9. ¿Ok? Entonces ya tengo los dos catetos elevados al cuadrado. Vamos al editor avanzado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos, cada uno de los catetos. Entonces aquí voy a agregarle coma y sencillamente ustedes dirán, bueno, ¿lo puedo hacer todo en una expresión? Sí, puedo hacerlo todo en una expresión. Pero a mí me gusta trabajar de forma ordenada y para que se vayan viendo cada uno de los cambios. ¿Ok? Sobre todo cuando estamos viendo esto por primera vez. Aquí ya le voy a poner suma total, por ejemplo, o suma de catetos. Vamos a ponerle suma de catetos. ¿Ya? Va a ser igual a lo que es cateto 1, porque ya no tengo que llamar la misma expresión. Llamo simplemente a la variable que guarda ese resultado. Cateto 1, espacio más. El espacio es simplemente para hacer más legible el código. Ok, es una buena práctica. Cateto 2. Muy bien. Y ya con eso estoy sumando los valores que están en el cateto 1 y el cateto 2. Y aquí sencillamente vamos a decirle suma de catetos. Ya lo reconoce como objeto el IntelliSense. Por lo tanto, vamos a listo y va a sumar simplemente el 4 más el 9 y le va a decir que es 13. ¿Ok? Esa es simplemente la suma. ¿Qué queda ahora? Si volvemos a la función, yo sé que ustedes se la saben de memoria quizás, pero para ir trabajando, si volvemos a la función, lo que nos queda hallar es el C al cuadrado, pero el C va a ser nuestro resultado. El C es lo que yo quiero hallar, que es la hipotenusa. Pero esa hipotenusa viene con el cuadrado aquí puesto. Yo tengo que traspasar el cuadrado, aquellos que se acuerdan más o menos de funciones y de
de transportación de lo que son los valores entre los signos iguales, para poder despejar como tal el valor de C. El cuadrado, para pasar al otro lado, tiene que ser con raíz cuadrada, que es su inversa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es irnos otra vez al editor avanzado. Vamos a decirle coma, ¿ok? Y ahora yo voy a sacar la raíz cuadrada de esta suma, ¿ok? Entonces aquí voy a poner raíz C, ¿ok? Para darle simplemente un nombre. Y aquí lo que vamos a hacer es, como ya tengo los catetos al cuadrado sumados y están guardados en la variable suma de catetos, entonces la función que me permite sacar la raíz cuadrada de un valor, la función number, y fíjense ya cómo aquí estamos colocando el nombre de la categoría, que es number, y si yo sigo escribiendo aquí, SQR la expresión es como square, yo puedo con esta función determinar la raíz cuadrada de un número. Entonces, selecciono, abro paréntesis, el parámetro que me pide es un número, ¿ok? Ese número, ¿dónde está guardado? En suma de catetos, que es el 13 que vimos. Entonces aquí le vamos a poner suma catetos, ¿ok? Suma de catetos. Y con eso vamos, después del link, y le vamos a colocar raíz C. ¿Ok? Aceptamos. Damos listo. Y ahí, señores, ya tenemos lo que es nuestra raíz cuadrada con base a valores que están ahorita, como que dice hardcore, o sea, que están ahí constantes. Bien, pero esos valores tenemos que convertirlos en parámetros y vamos a ver cuáles son los parámetros que nos va a pedir la función. Entonces, fíjense. Voy al editor avanzado. Ya hice la prueba. Entonces, ya con estos valores, ya nosotros podemos construir lo que es la hipotenusa. Pero estos valores de 2 y 3, que serían el valor de los catetos, es decir, cada uno de los centímetros que tiene cada uno de esos lados del rectángulo, entonces nosotros vamos a convertir estos dos valores que están aquí, déjenme ponerlo un poco más grande, por si no se ve, estos dos valores que tenemos aquí los vamos a convertir en parámetros para pasar de la función personalizada. Entonces, vamos aquí al LED. Antes del LED, como ese es el bloque de trabajo, esto todo lo que va a representar, permítanme a ver si me funciona aquí el Summit. Ya este bloque de trabajo que ustedes ven aquí, ya sería toda la expresión que va a guardar y va a construir y va a generar el resultado de nuestra función. ¿Ok? Y antes de toda esa expresión, nosotros vamos a tener que ponerle como tal, indicarle los parámetros con el signo de GoTo, como vimos en la sintaxis al inicio de la presentación. Entonces voy a dar aquí un poco de escape para salir del Summit y voy a dar Enter acá. ¿Ok? Yo puedo seguir dando Enter y todo lo demás, no importa. Eso simplemente es un área de trabajo. Vuelvo a la línea 1. Aquí voy a abrir unos paréntesis y dentro de esos paréntesis voy a definir mis parámetros. ¿Ok? Entonces, yo en los parámetros yo le puedo colocar, por ejemplo, voy a colocarle sencillamente un valor llamado A como parámetro. ¿Ok? Voy a tratar de no ponerle ninguno de estos nombres porque están por aquí así ya definidos, porque si no voy a generar algún tipo de ambigüedad. A, que va a ser nuestro cateto 1, o puedo llamarlo C1, si lo quieren así, llamarlo también C1. Yo puedo llamarlo un nombre cualquiera, pero simplemente que tenga un nombre. ¿Ok? Algo que yo pueda identificar. Y lo voy a de una vez a declarar como número. ¿Ok? Para evitar cualquier otro tipo de cosas que le pongan un texto, que le pongan eso. Ya le estoy diciendo allí, el parámetro que yo necesito es un número. ¿Ok? Ese va a ser mi primer parámetro. Vamos a incorporar un segundo parámetro que sería el parámetro o el número que yo necesito de valor en el cateto 2. Entonces lo voy a llamar C2. ¿Ok? Vamos a ponerle la mayúscula para tener un poquito de congruencia. Y le voy a poner as number. ¿Ok? As number. Y no sé por qué me está poniendo un error acá. Bueno, vamos a ver si ya con la... Ahí cierro paréntesis. Igual el símbolo de GoTo, y ya con el símbolo de GoTo, ya yo le estoy diciendo que todo lo que viene después forma parte de la expresión para generar un resultado dentro de una función. ¿Ok? Ahora,
¿Qué queda? Sustituir cada uno de estos valores que son constantes por cada uno de sus valores que nos va a indicar el parámetro. ¿Ok? Entonces aquí sencillamente yo le coloco C1, ¿ok? En el primer cateto, y aquí el 3 lo sustituyo por C2, que es el segundo cateto. ¿Ok? Ya con ello, ya tengo definidos mis parámetros, dentro de dónde esos parámetros van a funcionar dentro de toda esta expresión. Entonces, se van a tomar, lo que va a hacer Power Query es tomar ese valor de que yo le indique que sea C1, lo va a sustituir aquí, va a hacer el cálculo, va a tomar el C2, lo va a sustituir aquí, le va a hacer el cálculo, y ahí va a sacar lo que es toda esta expresión para sacarnos el valor de la hipotenusa con base a esos dos valores. Vamos a decirle listo. Y ahora Power Query lo que nos muestra es en el lienzo, es lo que compone esta función. Cuando ustedes vean esto es porque ya esto es un valor de función. Y si lo quieren ver aquí en la consulta, ya le vamos a cambiar el nombre, tiene como el símbolo de una función aquí. Eso quiere decir que esta consulta está guardando un valor de tipo función. Porque sí, en lenguaje M las funciones son unos tipos de valores, también reconocidos como valores. Voy a dar doble clic aquí encima de la consulta y le voy a poner fx, me gusta ponerle fx a mis funciones personalizadas, guión bajo, y lo voy a llamar hipotenusa. Esa va a ser mi función. Ahora bien, lo interesante de esto, vamos a probarla. Si yo le coloco aquí cualquier valor, 4, y aquí le coloco 6, por ejemplo, y le invoco, sencillamente me va a crear una consulta nueva con el valor pasado con la función hipotenusa. Le pasé mis dos parámetros y me hizo toda la expresión que hicimos al principio, construimos, y me dio el resultado. Eso es lo que hicimos para la prueba. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tabla donde tengo diferentes valores, tanto de catetos 1 como de catetos 2, o inversa, como ustedes lo quieran ver? ¿Ok? Vamos a agregar una columna donde cada uno de estos valores va a ser parte de esa función, y aquí en esta columna adicional que vamos a agregar aquí, en cada una de sus líneas, van a estar cada uno de los resultados aplicando nuestra función. ¿Ok? Entonces, para ello voy a ir aquí a agregar columna. No vamos a estar escribiendo código necesariamente en aras del tiempo. Vamos a columna personalizada. Y cuando me abre lo que es perdón, disculpen. Voy a agregar la misma columna personalizada, pero lo voy a hacer a través de invocar función personalizada. Entonces vamos aquí a invocar función personalizada y ya nos vamos a parar en lo que es el cuadro de diálogo. Me pide un nuevo, ¿cómo se va a llamar esa nueva columna? Es lo mismo que agregar columnas, solo que allá y vamos a llamar a la función. No hay problema, hubiese sido lo mismo, pero vamos a trabajar por invocar función personalizada. Entonces, en función personalizada, nuevo nombre de columna, le vamos a indicar que se va a llamar hipotenusa, obviamente. Luego, me pide dónde está la función. Si tengo una única función, que en este caso todavía la tengo la única, en todo lo que es mi proyecto, en todo lo que es mi panel de consulta, tengo una sola función por ahora creada. Entonces, esa es la que le voy a decir, a la que voy a invocar. Ya me trae los dos parámetros, fíjense. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, en el primer parámetro, ya él reconoce que en esa misma tabla donde estoy agregando la columna, existe una columna que posiblemente pueda ser el valor que yo necesite. Yo le puedo después cambiar aquí a cualquiera de los valores que quiero, pero vamos a establecer el orden. Y aquí, en este iconito que ustedes ven aquí, me está diciendo que lo está sacando de una columna, de un valor de una columna. ¿Ok? Fíjense que el de abajo me dice que yo puedo colocar un valor numérico. De hecho, ya me lo coloca aquí como valor numérico porque yo establecí que el valor del parámetro sea numérico. ¿Ok? Pero eso también lo vamos a cambiar por un valor de columna y le vamos a indicar que la columna es la columna B, que es donde se encuentra mi otro valor. Entonces, ya tenemos el A. Ahora vamos acá, le colocamos el nombre de la columna y le vamos a decir que la columna ahora es la B. Ya tengo mis dos parámetros, él va a ir línea por línea, buscando qué es lo que está en A, qué es lo que está en B, lo va a sustituir en la función y me va a generar el resultado. Vamos a decirle aceptar. Y ahora fíjense ustedes cómo tengo todos y cada uno de mis valores, bien, definidos como valor numérico. Claro, obviamente aquí después les puedo cambiar los tipos de datos para hacer un poco más, quizás más congruente, lo puedo redondear el valor, pero vamos a dejarlo así por los momentos. Muy bien, este sería como el primer ejercicio
que les traía o les traigo, simplemente para entrar en contexto, para que se vea cómo se construye una función personalizada. Obviamente ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más elaborado y vamos a hacerlo sobre una cantidad de tablas. O sea, es decir, nos vamos a conectar a un archivo de Excel, ¿ok? En este caso, vamos a traernos la información que está allí y luego de hacerles los cambios, los vamos a convertir en una función personalizada para pasárselo a otros archivos que tienen la misma estructura. Es un caso muy recurrente que hacemos prácticamente día a día para tener de forma tabular lo que es el resultado. ¿Ok? De forma tabular, el resultado que vamos a ver ahora les voy a mostrar lo que es el ejercicio. No sé si tengan algún tipo de pregunta con respecto a esto o seguimos avanzando y dejamos las preguntas al final. Ustedes me dicen. Mario, actívate el micrófono. No. No se ven preguntas en el chat. Hay unos comentarios que dejó Ernesto, pero no sé si lo que él quiere es explicar el código que dejó ahí, si se lo explicaban, o lo desconozco, pero le dijimos que una vez que terminara, a lo mejor habría que revisar, porque no se entiende si es una pregunta o un comentario lo que dejó. Ya, claro, yo estoy pendiente de los comentarios. Vamos a ver. Ahora con Number Power. Sol, lado 2, 3, 4, 5, 8, 15. Sí, es que no se entiende muy bien si Claro, estaba puso haciendo como una una pregunta, tabla y ya. o no, entonces por eso yo me atreví a decirle que después que terminara ahí se contextualizara, porque no se entendía si estaba escribiendo un código o tenía una pregunta con ese código, no lo sé. Ya, buenísimo. Después entonces lo vemos ahí a ver qué intentó decirnos con ese código o qué quiere que hagamos con el código. O no sé si él estaba desarrollando el ejercicio antes que yo y estaba poniendo resultados, no lo sé. ¿Ok? Pero es lo que estoy más o menos viendo allí. Pero bueno, ya después lo vemos. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Les traía otro como tal. Pero en aras del tiempo, que tengo el tiempo contado, de acuerdo a esto, les traía era para ir desarrollando lo que es la función de unas cuotas de pago. Esta es una función financiera que nos permite hallar las cuotas fijas de amortización. ¿Ok? Y o sea, cuando ustedes por lo menos tienen un préstamo bancario o prestan dinero, quieren hallar las cuotas fijas que va a haber a través del tiempo, que van a componerse de capital e intereses. Para ello ustedes necesitan un valor de capital y ese valor de capital, hacerle el factor de recuperación de capital para que calcule en cada cuota cuánto es. Era desarrollar más o menos este ejercicio, ¿ok? Y calculando cada uno de los valores, así como hicimos con el cateto, donde vamos a tener tres variables o tres parámetros dentro de la función. Así, si ustedes han visto la función pago dentro de Excel, van a darse cuenta de que ahí como tal, esto me sirve mucho para practicar, pero van a ver que les va a pedir un monto, un valor presente, por decir algo, por llamarlo de manera financiera, les va a pedir una tasa y les va a pedir un tiempo, o sea, unos plazos. Entonces, en función de eso, calcula todo esto, hace esos cálculos internamente y genera lo que es el valor de cuota a pagar en cada uno de los meses, por decir, vamos a decir que es un préstamo que se paga mensualmente, las cuotas mensuales de ese préstamo. Pero si hago este ejercicio, después entonces voy a excederme un poco del tiempo que tengo previsto o que me dijeron que teníamos previsto. Entonces voy a pasar ya algo más al último ejercicio que teníamos más concreto. Bien. Ok. Yo en carpeta voy a mostrarles un poco aquí lo que tengo en esta carpeta. En carpeta tengo lo que es mis valores de dólares para el año 2021, 2022, 2023. Esto lo hago con realmente el cambio peso chileno con dólar, pero obviamente si tienen una tabla, lo que quiero, más allá de lo que es la información como tal, quiero que se enfoquen en lo que es la estructura y luego de lo que es la estructura, obviamente se enfoquen también en cómo vamos a construir una función personalizada que nos permita hacer los cambios en todos y cada uno de esos archivos que vayamos agregando en esta carpeta. ¿Okay? O
pasárselo a todos los archivos que tengamos en esa carpeta. Lo estoy haciendo con 3 archivos, pero obviamente pueden ser muchos más. Entonces voy a abrir uno de ellos, que es el primero, que es el de dólar 2021, y vamos a ver la estructura de ese archivo. Denme un chance que aquí. Aquí abrió, ya. Lo paso para acá. Y fíjense ustedes. Aquí que tenemos como una matriz, ¿no? Donde tenemos en la primera columna, tenemos los días que representan los días de cada uno de estos meses. Y en las columnas, en las diferentes columnas, tenemos cada uno de los meses del año. Y dentro de esa matriz se encuentran cada uno de los valores que van a componer cada uno de los días. Es decir, cada uno de estos días tuvo una tasa de cierre cambiaria para cada uno de estos elementos. ¿Ok? Es decir, el 1 de enero no tuvo nada, entonces por lo tanto lo vamos a considerar como 0. O ya después vamos a ver cómo podemos entonces asignarle el primer valor al 1 de enero para que tome ese valor como referencia, en todo caso. ¿Ok? Y hay otras series de días y todo lo demás, y cada uno de esos cuadrantes tiene el valor que le corresponde al diferente día con el mes. Pero fíjense aquí que ustedes no tienen referencia al año por ningún lado. ¿Ok? Más allá del nombre del archivo, si es que lo llamaron así, si somos organizados y llamamos un poquito los archivos iguales, podemos hacer mucho con esos nombres de archivo. ¿Ok? Pero también tenemos en la pestaña el valor del año. ¿Ok? Pues por lo menos el año que corresponde. Sin embargo, si vemos más hacia abajo, vemos aquí que tenemos al final promedios 2021. Y aquí también de todo este cuadro podemos también extraer o podemos utilizarlo para extraer el año que necesitamos después para construirlo en fecha. Vamos a ver el ejercicio como tal. Lo que pretendemos hacer es convertir esto en un resultado tabular, en una tabla que contenga, sencillamente, una columna que tenga la fecha bien construida, ¿ok? No así como ustedes la ven ahí. Y en otra columna tenga cada uno de estos valores que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Que sería como el tipo de cambio, ¿ya? Ese es el objetivo que queremos o que vamos a llegar. De esa manera podemos tener una tabla que podemos hacer algunos gráficos bien interesantes de cómo es la variación del dólar, o ya eso viene en la parte, en todo caso, de visualización, si ustedes lo quieren ver así, o utilizar esa tabla como una tabla donde vamos a buscar a lo mejor un valor de dólar de determinado día para convertir a lo mejor un valor de dólar a pesos, por ejemplo. Si lo tuviesen aquí en soles peruanos, por ejemplo, también sería entonces en soles peruanos, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, pero ahorita lo que me interesa que sepan es cómo tenemos la estructura, cómo vamos a hacer estos cambios. Y luego, entonces, sí, construirlo en una función personalizada y aplicárselo al resto de las tablas. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con ello. Voy a cerrar este archivo. ¿Ok? Y todos y cada uno de esos archivos que ustedes van a ver aquí tienen la misma estructura. ¿Ok? Tienen la misma estructura. Se llama 2022 la pestaña, se llama dólar 2022 el archivo, y aquí también en la columna A tiene la palabra promedios 2022. ¿Ok? Entonces, interesante eso para que veamos lo que vamos a hacer. Ok. Vamos a dejarnos un poco de mostrar el dólar 2023, un acto de fe, también tiene la misma estructura, solo que ya va el 2023, como no está completado el año, y cosa que tenemos que tener en cuenta es que ya por lo menos de valores de agosto a diciembre todavía no los tenemos, obviamente no se han cumplido esos meses, por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de valor así, pero la estructura se permanece igual. Muy bien, pero aquí tenemos también el promedio 2023 al final de la fila. Ok, dicho esto, vamos entonces, como les dije, voy a conectarme a un archivo, voy a hacer los cambios y luego lo voy a convertir en función personalizada. Vamos a iniciar con ello. Vuelvo a mi editor, a mi editor de Power Query. Voy a posicionarme aquí en la carpeta que llamé ejemplo 3. Voy a darle botón derecho sobre ella y voy a llamar a una nueva consulta. En este caso me voy a conectar a un libro de Excel. ¿Ok? A un libro de Excel. Ya después vamos a ver cómo te lo vamos a pasar al resto de las tablas. Ahorita lo que me interesa es pasarle la fórmula a cualquiera de ellos. Voy a agarrar uno de los dos primeros archivos, que son los que ya tienen completamente el año. Entonces vamos a decirle dólar 2021. Voy a abrir.
Y cuando se conecte, nos da el paso de navegador, donde vamos a tener el objeto que está reconociendo dentro del libro, que en este caso es un objeto de tipo hoja, porque allá no está convertido en tabla. Bien, es un rango de valores. Bien, ya saben, recuerden la diferencia entre lo que es un rango de valores en Excel con lo que es una tabla. Ok, en este caso es un rango de valores. Pero como tal, como eso no es el único rango que tiene allí, lo va a reconocer como tal dentro de la hoja. Si tienen otros valores fuera de la tabla, que a veces nos acostumbramos a trabajar dentro del Excel y empezar a hacer cálculos fuera de lo que es el rango de valores de datos que tenemos, esos valores de datos también se los va a reconocer en la hoja. Entonces, mucho cuidado. Tienen que tener la hoja lo más limpia posible y tratar de traerse para acá lo que realmente van a convertir y realizar. Voy a seleccionarlo y ya me da una vista preliminar de cómo va a quedar, más o menos, nuestro archivo cuando lo pasemos al editor. Vamos aquí a darle a aceptar. Y vamos a esperar que cargue nuestra tabla. Bien, entonces ya aquí tenemos nuestra tabla. Fíjense que yo me fui conectando a un paso de origen a lo que es todos los metadatos que existen dentro de ese archivo, incluyendo una tabla que contiene la data que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Luego, en el paso de navegación, yo elegí o nos ayudó a elegir que esa es la tabla que quiero trabajar. Fíjense que los encabezados están en este momento en la primera fila. Ya él por defecto me generó un paso de encabezado promovido. Esta opción se puede desactivar en las opciones. ¿Ok? Se puede desactivar porque en muchos casos no queremos, o sea, la primera fila a lo mejor no es la de los encabezados. Sencillamente aquí reconoció un patrón y dijo, ah, bueno, pareciera que la primera fila es los encabezados de tu tabla. Bien. Y luego le hizo un paso de tipo cambiado. Ok, vamos a dejarlo por ahora así con esos pasos tal cual como están. Y vamos a hacer los diferentes cambios. Bien. Lo primero que vamos a hacer, fíjense aquí que yo lo estoy llamando tipo cambiado. Nosotros le podemos cambiar los pasos aquí. Yo de hecho voy a cambiar del de este para hacer un poco más mejor trabajo en el código. Y le voy a poner TC de tipo cambiado. ¿Ok? Ahí lo que hice fue F2 y cambiarle el nombre a la consulta. No hay problema. Simplemente un nuevo nombre de variable que guarda en este momento esta tabla. Yo voy a cerrar por ahora aquí el panel de consulta para ganar un poquito más de espacio y se puede ver un poco más extenso. ¿Y qué tenemos? Tenemos toda nuestra tabla de enero a diciembre a partir de la segunda columna y los días lo tenemos del 1 al 31, completa todos los días. Recuerden, aquí van a ver cosas interesantes porque no todos los meses tienen 31 días, no todos los meses tienen 30 días y ya saben que febrero tiene mucho menos días. Y al final tenemos el nombre de promedio 2021 que no forma parte de la data, simplemente es un promedio. ¿Ok? Eso lo podemos después obtener en todo caso haciendo algunos tipos de cálculos en nuestros modelados o lo que sea. ¿Ok? Así que esta fila se va. Todavía no la voy a eliminar. O sí, o bueno, todo depende. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, yo voy a eliminarla ahorita. Bien, voy a marcar cualquier columna. Voy a ir aquí a inicio. ¿Ok? Voy a reducir fila, quitar fila. Y le voy a decir quitar filas inferiores, perdón. El número de filas que voy a quitar desde abajo hacia arriba, contando de abajo hacia arriba, va a ser de 1. Voy a darle a aceptar y ya he eliminado el paso. He eliminado todo lo que es la última fila, que no la necesito. Solamente necesito los valores de días conectados con sus meses. Bien. ¿Cómo hago entonces aquellos que no lo conozcan o que se han manejado Power Query? Lo único distinto que yo tengo al resto de las columnas que van desde enero a diciembre, que guardan cada uno de los datos, es la columna de día. Por lo tanto, yo tengo que tratar de transponer todo lo que es de enero, de la segunda columna a la última columna, lo que hay allí, transponerla y que cada uno de estos días tenga su mes correspondiente y el valor que le corresponde. El segundo día tenga el 2 de enero y el valor que le corresponde, y así sucesivamente. O sea, convertir esto en sencillamente, en este momento, 3 columnas. Una va a tener el día, la otra va a tener el mes y la tercera va a tener cada uno de los valores dependiendo del día o el cruce que haya entre esta matriz. Esa opción, recuerden, no estoy viendo el chat, si lo pueden responder por el chat y así van interactuando un poco. Se llama, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos la única columna que no es congruente con el resto, o las columnas que tenemos congruente con el resto, vamos a hacer, imagínense, día, botón derecho, y le vamos a decir anular dinamización de otras columnas.
¿Qué va a hacer esto? Me va a dejar la columna de día como tal y la va a repetir tantas opciones tenga cuando volteemos todo el resto de las otras columnas. ¿Ok? Así como que va a construir un poco más de filas. Ahorita fíjense que tenemos 31 filas, porque son 31 días en toda la tabla, o 31 filas en toda la tabla que compone datos. Ahorita tenemos 31, pero si nosotros anulamos o hacemos el on pivot, ¿ok? Lo que se conoce en inglés. Y fíjense ahora cómo haciendo esa opción, ahora tengo cada uno de mis días, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, 1 de junio, 1 de julio, y así sucesivamente. Después viene el 2, el 3, el 3, pero cada uno tiene sus respectivos valores. Y hay ahora 250 filas creadas. ¿Ok? 250 filas creadas. Muy bien. ¿Qué toca ahora? Yo no voy a dejar esta fecha así porque esta fecha no me sirve de esta manera. Ahora, antes de hacer la fecha, yo simplemente, aquí sí, por lo general le pone atributo y valor a las dos columnas que está creando. Una con los atributos y la otra con cada uno de sus valores. Yo le puedo cambiar aquí y le puedo modificar el código porque presumo, ¿no? Si uno va viendo los códigos y va entendiendo los códigos que se van formando aquí, uno presume que este tercer argumento que tenemos acá, ¿ok? Este tercer y cuarto argumento que tenemos acá es justamente el nombre de la columna de atributos y el nombre de la columna valor, que por defecto ya lo trae así definido el Power Query, pero yo ese atributo le puedo decir ahora que me lo cambie por el nombre de mes y el valor me lo cambie por el tipo de cambio, por ejemplo. Ya con eso, perdón, aquí se me fue la comilla, borré la comilla sin querer. ¿Y qué pasó? Ok, borré la comilla sin querer y le digo entonces validar. Y ya, fíjense, mes y tipo de cambio. Con solo hacer estos cambios no tuve que agregar un nuevo paso para cambiarle los nombres a estas columnas. Ok, seguimos. Voy a construir la fecha. Si ustedes ven aquí, y si me pueden decir en los comentarios, ¿qué le falta a esta fecha? Pues yo puedo tener el día y el mes. Ahora, ¿qué le falta? Sencillo, señores. El año. Le falta el año para poderlo convertir en formato fecha y después yo tenga mi fecha con cada uno de sus valores. Vamos a hacer un paso primero y luego vamos a ver cómo extraemos el año. ¿Ok? Entonces vamos primero al día. Con control selecciono el mes. Y lo que voy a hacer es eliminar estas dos columnas a través de una transformación y convertirla en una sola. Entonces para ello me voy a la pestaña de transformar. Con las dos columnas seleccionadas en el mismo orden. Es importante que las seleccionemos en el orden que las queremos combinar. Y aquí en transformar, en esta comando que se encuentra aquí, en la sección de columnas de texto, se encuentra el comando de combinar columnas. Vamos a combinar las columnas. Me pide un separador. Mi separador para el formato de fecha en mi configuración regional es día, mes y año, separados por un guión. ¿Ok? Yo le puedo poner la barra invertida y va a funcionar igual porque estoy manteniendo el día, mes y el año. Yo en este caso le voy a poner el guión. ¿Ok? Entonces aquí el separador, no está el guión dentro de las opciones previstas o preliminares, por lo tanto va a ser un guión o un separador personalizado. Aquí le indico que es el guión. ¿Ok? El guioncito del medio, no el guión bajo, el guión del medio. Y el nuevo nombre de la columna, por ahora le voy a poner día guión mes. ¿Ok? Solamente por tener lo que va a tener esa columna en este momento. Voy a decirle aceptar, por darle un nombre, y fíjense ya cómo ahora tengo 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril, 1 de junio, ahora unidas las dos columnas, y de una vez a través de ese paso ya simplemente me volé dos columnas y lo convertí en una. Ahora sí, le falta el año, porque yo quiero agregar ahora una columna donde quiero a esta fecha agregarle el valor de un año, del año. Porque en los otros meses, o sea, si yo le doy aquí a que lo convierta en fecha, ¿qué año va a tomar? Posiblemente el actual. Pero entonces no es eso, porque si no, ese mismo año se lo va a agarrar para todos los demás archivos. Entonces, vamos a construir esto como una fecha. Bien. ¿Qué vamos a hacer? O lo más parecido a una fecha para poder después convertirlo en un tipo de dato fecha. Yo aquí me voy a ir al editor avanzado. Pero antes de ir al editor avanzado, voy a volver al paso de tipo cambiado. ¿Y qué guarda este paso de tipo cambiado? Esto es lo bueno del lenguaje M, del Power Query, la forma en que trabaja. Cada variable o cada paso de esto está guardando un resultado. En este caso, TC, que fue cuando hizo el cambio de los tipos de datos, me guardó la tabla completa.
O sea, ya no estoy, yo no estoy eliminando la tabla. M no me está eliminando la tabla. Yo puedo volver a ella y hacer algo con esa misma tabla en otro código o en otra expresión. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a extraer este valor, ¿ok? Vamos a extraer este valor que se encuentra aquí en la última fila, en la primera columna, ¿ok? Para yo de este valor extraerle solamente lo que corresponde al valor del año y poder ese valor anexárselo a la fecha que ya acabamos de, o el día mes que ya acabamos de construir. ¿Ok? Si no se entiende algo, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo sé que el tiempo apremia, pero me interesa que también sigan un poco el ejercicio. Ahorita la consulta es esto. Ahorita lo que tenemos como resultado de la consulta es esto. Pero quería que vieran el paso de TC para que ustedes vean lo que vamos a hacer. Vamos a vista del editor avanzado y vamos a trabajar desde el editor avanzado. Una de las características que tiene EMI es que nosotros podemos crear varios bloques de trabajo para obtener un resultado X dentro de una variable. Es decir, esto, LECAIM, es un bloque de trabajo principal, por decirlo de alguna manera, es como el bloque de trabajo padre, ¿ok? Que guarda una serie de variables y guarda una serie de resultados en cada una de esas variables. Obviamente este código podemos hacerlo un poco más limpio a través del formateo, pero no lo vamos a hacer en este caso, ¿ok? Vamos a dejarlo así tal cual como está porque no es el fin de este webinar. Voy a agregar una coma porque voy a agregar un paso nuevo. Voy a darle doble enter para que se vea bien lo que vamos a hacer ahorita. Voy a elevar un poquito el cambio. Voy aquí a abrir un poco. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Ok. Voy a crear una nueva variable. Esa nueva variable la voy a llamar, por ejemplo, nombre perdón, no nombre. Voy a llamarla año de una vez, ¿ok? Voy a decirle igual. Y ese año, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a construir? Ahora esa variable, yo voy a construir un nuevo bloque LECAIM de trabajo para ir desmenuzando ese valor que vamos a ver allí. Ok. Voy a darle enter. Voy a tabular un poco el código y voy a llamar mis variables A, B, C, D, E. Eso no importa. Para efectos de la clase de hoy, voy a decirle A igual. ¿Ok? ¿Y qué me voy a traer en este A? Perdón, antes de la, disculpen, antes de la enter, les dije que íbamos a construir un nuevo bloque de trabajo. Por lo tanto, aquí voy a poner un LEC. ¿Ok? Ese LEC va a empezar a trabajar con estas variables que vamos a colocar acá. Y luego, al final de esa variable, voy a ir un poco hacia atrás, el int de cierre. ¿Ok? Y después de ese int de cierre, por ahora, voy a guardar. El IntelliSense a veces se me pone con toda la intención ahí atravesado para que no se vea nada. Si yo le digo ahorita, para que se entienda un poco, a esta variable A, guarda el valor de 1. Y aquí, guarda el valor de A. ¿Ok? O sea, me traigan este bloque de trabajo el valor de A, que en este caso es 1. Pero ese 1 va a ser también el resultado de la variable año, que está en el primer bloque de trabajo. Por lo tanto, si yo aquí le digo, tráeme lo que signifique año, o lo que año sea, como resultado del int, muy bien, yo le puedo decir aquí, listo, y fíjense lo que va a traer. Me va a traer el valor de 1, ¿ok? Porque eso es lo que guarda año. Y dentro de año hay un bloque de trabajo que guarda ciertas variables, genera un resultado, lo guarda en año y me trae el valor. Quería que vieran eso para que vean cómo va a ser el funcionamiento ahora de este nuevo código. Bien, pero no es uno lo que queremos aquí. Aquí lo que quiero traerme ahora es la tabla que tengo guardada en TC, que es la que me tiene en la última fila la expresión periodos espacio 2021 de donde voy a extraer el año. Pero hay una forma de hacerlo. Yo no voy a traerme toda la tabla. Yo quiero traerme la tabla y la primera columna, el dato. Y además de traérmela como columna, me lo voy a traer como formato lista. Porque en el formato lista yo puedo viajar al último valor que tiene esa lista y extraerlo de la misma. ¿Ya? Entonces aquí, para
convertir una columna de cualquier tabla en lista, yo tengo que encerrar entre corchetes y ponerle cuál es el nombre de la tabla. Voy a achicar un poco esto acá. Bueno, aquí no lo voy a ver, pero en TC se llamaba día. ¿Ok? Día. Se llamaba día. Entonces aquí yo le voy a poner, y con acentico y todo, día, porque así lo trajo. Si yo le doy a esto aquí, TC, y entre corchete, la columna que quiero convertir en lista, si damos listo ahora, fíjense ahora cómo tengo una lista con todos los valores que estaban en esa columna. Fíjense, ya no se llama día, se llama lista, así le pone a todas las listas. Y aquí al final tengo lo que es el valor que quiero extraer. Ahora, ¿cómo extraigo ese valor de esta lista? Muy bien. Vamos de nuevo a nuestro editor avanzado. Y hay una función que me permite viajar al último valor de esa lista y extraerlo. Yo le voy a poner aquí, coma. Vamos a llamar la segunda variable b, igual. Y le voy a decir, ya A guarda una lista. Entonces ya aquí le voy a decir list lags. Y con list lags, si yo abro, si yo abro los paréntesis, me pide una lista. ¿Y qué me hace? Devuelve el último valor de la lista o el valor predeterminado especificado si está vacío. ¿Ok? Eso, por ahora, concentrémonos en lo primero. Devuelve el último valor de la lista que yo le pase como argumento. Esta lista está guardada ahora en A. Entonces le digo A. Perfecto. Vamos aquí a in. Le digo ahora que me traiga lo que esté en la variable B. ¿Ok? En la variable B. Y seguimos teniendo aquí como resultado daño. Vamos a decirle listo. ¿Y ahora qué va a hacer? Me va a extraer ese último valor, me lo va a convertir ahora en un valor de texto con la palabra o lo que estaba allí guardado. Bien, ¿cómo hago para esta expresión entonces extraerle solamente el año 2021? Vamos a ello. Vamos a vista, vamos a editor avanzado. Vamos a colocarle coma, enter, C. Voy a generar una nueva variable. Y de este C voy a utilizar, como ya estoy hablando de un valor de texto, ahora voy a utilizar una función de texto. Hay una función de texto que se llama textEnd, ¿ok? Que es como el derecha del Excel, aquellos que dominen Excel. Obviamente yo creo que todos aquí los que estamos, por lo menos hemos pasado por ese en algún momento, seguimos pasando por Excel. Text.e. Vamos acá a abrir y cerrar paréntesis y nos pide un texto y un conteo como número. Es decir, dime de qué texto te voy a extraer lo que tú me quieres decir o cuántos caracteres te voy a extraer de ese texto, contado desde el final de la palabra hacia el principio. El texto lo guarda la variable b. Ya, acuérdense que esto ya es un texto. B, coma, y le voy a decir que extraiga los 4 dígitos que están allí. ¿Ok? O los 4 valores que están allí, que es el 2021 justamente. Con eso aquí cambio esta variable de B a C. Vamos a decirle que listo. Nuestro año que necesitamos ahora para completar la fecha. Si nosotros vamos a columnas combinadas, ya nos guarda la tabla y sobre esta tabla le vamos a decir que me agregue lo que año diga. Entonces, vamos a agregar un nuevo paso a partir de año. Bien. Y aquí, en vez de año, cuando yo agrego un nuevo paso, simplemente me va a traerme lo mismo que está en el paso anterior. Por eso dice igual año y me trae año, guarda el año que acabamos de extraer. Pero yo no quiero el año, yo quiero el paso anterior a año, que se llama columnas combinadas. Para llamar una columna, yo le tengo que colocar el símbolo de numeral y entre comillas porque tiene un espacio de por medio. ¿Ok? A pesar de que aquí nos coloca esos espacios de por medio, para efectos del código tenemos que llamarlo con este identificador. ¿Ok? Cuando tienen espacio. Cuando no tienen espacio no es necesario esos identificadores de la almohadilla y las dos comillas, y la doble comilla. Damos aquí a aceptar y volvemos a la tabla que antes teníamos. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando sobre ella. No importa cómo se llamen aquí, ahorita no es efecto de cambiarle. Obviamente las mejores prácticas indican que cambiemos los nombres y vayamos así documentando nuestro trabajo, comentarios y todo lo demás. No lo vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a decirle que día y mes. Voy a agregar una columna personalizada. A esa columna personalizada la voy a llamar fecha.
Y en igual le voy a decir, úneme lo que es día y mes. ¿Ok? Aspersan, que es el símbolo para concatenar. También aquí funciona el Aspersan en el código M, o en el lenguaje M. Voy a unir el año ahora, después del mes, con un guión, completar el formato. Le coloco entre comillas ese guión, espacio, Aspersan, y ahora le digo que tráeme como año lo que esté guardado en la variable año. Pero como hay case sensitive o sensibilidad mayúsculas y minúsculas, tengo que escribirlo tal cual como está guardado en la variable. Fíjense que aquí está con mayúsculas, minúsculas. Entonces, mayúscula y minúscula, pues si no, no lo va a reconocer. Me va a aceptar que el código está bien, que la sintaxis está bien, pero no va a reconocer, no va a saber qué año en minúsculas es. Entonces, tenemos que colocarlo tal cual como definimos el identificador. Damos a aceptar. Y fíjense ahora cómo tenemos una fecha. ¿Ok? Ya tenemos una fecha. Ahora vamos a convertir esto en fecha. Pero fíjense lo que va a pasar. Si yo le doy aquí a tipo de dato y le digo, conviérteme, en algunos casos me lo va a convertir bien, pero en otros casos me va a dar error. Vamos a hacerlo un poquito más interactivo. Yo sé que estamos un poquito ya pasaditos del tiempo, pero ¿por qué me dio el error? Voy a subir un poquito más la vista preliminar del mensaje del error. Vamos a ver qué me dicen en los comentarios, quién se atreve a decirme por qué me está dando error. Voy a dar unos 20 segundos a ver. ¿Alguien que se anime? O encienda el micrófono también, lo pueden decir por el idioma. el idioma, exactamente, igual, así mismo. Hay algo extraño dentro del Power Query, que el ABR de abril o la como quien dice y también Oscar respondió por el texto, así es, Oscar también. Las siglas están en, que me reconoce los meses cuando están abreviados con 3 letras en inglés. Por alguna razón. No me reconoce la abreviatura en español. Por lo tanto, vamos a tener 4 meses dentro de todas estas fechas que van a tener este mismo problema. ¿Ok? Van a tener este mismo problema. Y ese problema lo va a tener si no lo cambiamos primero a ABR, a APR de April, en inglés, enero. Si vamos un poquito más acá, más hacia abajo, vamos a ver que diciembre, por ejemplo, tiene diciembre, pero en realidad en inglés es December. El resto de los meses, o sea, tenemos enero, abril, agosto y diciembre como 4 meses que no tienen la misma expresión o los mismos 3 primeras abreviaturas dentro del nombre del mes. Entonces, esos 4 meses tenemos que cambiarlo. Lamentablemente tenemos que hacerlo cambio por cambio, ¿ok? Pero vamos a hacerlo rápidamente antes de aplicarle el tipo de datos cambiados, ¿ok? El tipo de datos. Voy a borrar ese paso de tipo cambiado. Voy a que personaliza agregada. Voy a seleccionar la fecha o la columna donde voy a hacer los cambios y vamos a empezar por el de enero. Le voy a decir aquí en transformar, reemplazar valores, ¿dónde está que no lo veo? Perdón, en inicio. Aquí está, reemplazar valores, ¿ok? Valor a buscar. Entonces yo le voy a decir aquí, búscame N de enero y reemplázamelo por JN de January en enero. Voy a decir aceptar. Va a buscar todo lo que es enero y me lo va a sustituir por January, ¿ok? Así de sencillo, aquí está, ¿ves? Ya lo sustituyó aquí por lo menos. Volvemos, reemplazar valores. Vamos a hacer todo lo más rápido posible. Valor a buscar, ABR de abril y sustituyéndolo por APR. Acepto. Vamos a reemplazar de nuevo. Ahora, búscame AGO de agosto y AUG de August de inglés. Y por último, reemplazar valores. Vamos aquí a diciembre y le colocamos diciembre. Aceptamos. Ya con eso no deberíamos tener ningún tipo de problema. Sin embargo, va a haber un problemita adicional, pero ya van a ver qué va a pasar aquí. Vamos ahora sí a cambiarlo a fecha. Y ahora sí, fíjense que ya no hay. Pareciera que no hay errores en todo lo que es nuestro formato de fecha. ¿Ok? Nuestro formato de fecha.
Bien. ¿Qué nos queda? Vamos a eliminar esta columna ahora. Voy a quitar esta columna, que no la necesito para nada. Voy a reordenar esto, voy a pasar fecha para acá. Voy a dejar el tipo de cambio aquí y voy a ordenarlo en forma cronológica, en orden ascendente. ¿Ok? Para que comience el 4 de enero y esto. Ustedes se preguntarán por qué no está el primero, el 2, el 3 de enero y todos los meses de los demás. Si no tiene valor como tal, como tenía un valor null, como él tenía un valor null, cuando hacemos el pivot, elimina los valores null, por alguna razón. Sin embargo, hay formas de controlar de que no elimine el null, pero no lo voy a hacer en este ejercicio porque no quiero extender más la clase. Sin embargo, hay formas de decirle no me elimines los null. Bien, déjamelos ahí como tal. Si los hubiésemos tenido en alguna fecha, por ejemplo, 30 de febrero, no existe y va a estar el valor null. Y cuando hiciéramos el cambio de fecha, también iba a seguir generando errores, porque esas fechas que no existen, 31 de abril, 30 y 31 de febrero, 31 de abril, como les dije, 31 de junio, que no existen, iba a generar un error. Pero esos errores después se quitaban a través de quitar errores y ya con eso matábamos el problema. ¿Ok? Y aquella fecha que sí existen, que estaban en null, simplemente iban a estar en null. Y ahí lo que pudiésemos hacer en todo caso es un relleno hacia arriba para que me tome el primer valor del mes en las fechas anteriores donde no haya algún tipo de valor especificado. Eso lo doy como comentario adicional. No lo vamos a hacer aquí para no seguir extendiendo más el tiempo de lo que es. Pero ya tenemos todo, ya tenemos el paso, ya tenemos todas nuestras fechas, ya tenemos todo nuestro primer año. Ahora, ¿cómo hacemos para pasarle a todo el resto de la tabla y luego consolidar esa tabla? ¿Ok? Para que tengamos en una sola tabla todos los valores de año que podamos ir metiendo en esa carpeta. Fíjense. Como hicimos con los catetos, ahora vamos a construir esto como una función personalizada. Yo voy a tomar aquí esta consulta, voy a ir al editor avanzado y vamos a empezar a identificar cuál es la variable que quiero o el parámetro que quiero crear para sustituirlo en una parte del código y me haga todos estos cambios. Si ustedes se fijan, el primer código es la conexión al archivo. No voy a necesitar esa conexión al archivo. Y el segundo código, como tal, es el navegador que tomó el paso de origen, ubicó la fila donde se encuentran estos dos valores de tipo hoja y el nombre del ítem y me extrajo lo que es la columna de data, que es donde se encontraba la tabla que empezamos a transformar. Por lo tanto, las transformaciones realmente comenzaron a partir del tercer paso. A partir de allí comenzaron todas las transformaciones. Entonces, a partir de ese paso es que yo tengo que crear mi función personalizada. Y esos pasos iniciaron en una tabla llamada con este identificador, que es la tabla que estaba anterior a esa. ¿Sabes? Que refiere a la tabla anterior porque fuimos ordenadamente por pasos hasta llegar a este punto, ¿no? Esto es el que voy a sustituir por mi parámetro. Es decir, mi parámetro va a ser una tabla y sobre esa tabla se van a hacer todas estas transformaciones. Porque recuerden que cada uno de esos archivos tienen la misma estructura. Por lo tanto, voy a leer, damos enter, me coloco al inicio, abro paréntesis y voy a llamar aquí, no sé, TBL de tabla. ¿Okay? Ustedes pueden ponerle otro nombre si quieren. Y lo voy a definir de una vez con la palabra clave as como valor de tabla. ¿Ok? Todo en minúsculas para que lo reconozca como valor. Entonces, llego a índice. Creo que me sacó por un momento. Ya volví. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve súper bien ahora, Rafael.
Ya, parece que me sacó de la reunión. Bueno, no avancé porque vi justamente que me había sacado de la reunión. Entonces, quedamos aquí en que creé el valor de tabla, lo declaré como tabla, go to, ya tenemos la función, pero ya les dije, estos dos primeros pasos no sirven de nada. Si yo los dejo ahí no va a pasar nada, porque realmente por la forma en que trabaja el lenguaje, entonces voy a aplicar ahorita, pero simplemente voy a eliminar esos dos pasos, me voy a quedar a partir del paso de encabezado promovido y este valor de aquí, que era la tabla anterior sobre la que empezamos ese cambio, y así va a traer cada uno de esos archivos, quiere decir que lo voy a sustituir por mi variable tbl. ¿Ok? Entonces, lo que yo le indique que sea la tabla a la que le pase todos esos campos, lo va a incorporar aquí y le va a comenzar a hacer todos y cada uno de esos cambios que vimos. Muy bien, vamos a decirle listo. Y ahí entonces todo eso que hicimos lo convierte en tabla, lo convierte en función. Voy a cambiarle el nombre de la función a fx y le voy a poner guión bajo tipo cambio. Vamos a llamarla así, tipo cambio. ¿Okay? Ahora sí, viste lo bonito. Ya hicimos todos los cambios, hicimos todas las transformaciones. Ahora, imagínense que nosotros llegásemos, entonces agarráramos todas esas tablas y tengamos que hacerle los mismos pasos, los mismos cambios, a pesar de que yo puedo copiar este código, pegárselo a la consulta de la nueva tabla, empezar a hacer algunos ajustes pequeños ahí dentro del código y va a funcionar lo mismo. Pero bueno, ¿para qué vamos a hacer eso si con la función personalizada lo podemos hacer? Fíjense, ahora yo me voy a conectar a toda la carpeta donde están todos los archivos. Voy a decirle botón derecho sobre esa carpetita ejemplo 3, nueva consulta, y ahora voy a conectarme, ¿ok? Voy a decirle más y voy a conectarme en una carpeta. Ahí me conecto a la carpeta. Voy, conecto. Y voy a ir a buscar esa carpeta donde se encuentra. En este caso yo la tengo aquí guardada ahorita momentáneamente en el escritorio. Voy a... bueno, ahora se me perdió la... Aquí está. Webinar Levo. Y todos esos archivos los tengo guardados en la carpeta llamada TC. Acepto. Ahí está mi carpeta. Lo voy a aceptar. Y fíjense que aquí me trae todos y cada uno de los metadatos que encuentra dentro de esa carpeta. ¿Ok? Vamos a decirle transformar datos y vamos a llegar a la tabla donde va a tener las tablitas o las mini tablas anidadas donde voy a hacer los cambios. Para ello, como estoy trabajando con un archivo de Excel, yo sencillamente voy a agarrar la columna de contenido, voy a borrar las otras columnas. Hay otras maneras de hacerlo y llega mucho más rápido, no la voy a aplicar aquí. Y voy a agregar una columna personalizada donde aquí, bueno, yo le voy a dar personalizado porque de verdad que para este ejemplo no tiene ningún tipo de repercusión en lo que vamos a hacer. Y hay una función que se llama Excel Workbook. Me permite extraer de una serie de conjuntos o de un valor de una serie de conjuntos de archivos todos los datos que se encuentran dentro de él. Y me lo pide como un archivo binario. En la columna contenido tenemos un valor binario, que es el archivo como tal. Por lo tanto, doy doble clic aquí en la columna contenido, cierro paréntesis, acepto, y ahora tenemos una tabla, pero con más metadatos. Ok, tenemos una tabla con más metadatos. No importa, vamos aquí a eliminar esta columna, voy a quitar esta columna, voy a expandir esa columna de tablas, voy a dejar, realmente lo que necesito es lo que está. Okay. Nombre de columna original de prefijo, para mí debería ser una opción que sea marcable y no desmarcable. Pero ya bueno, ya eso es tema del equipo de Microsoft. Vamos a decirle. Y ahora lo que tengo es mi tabla, ¿cierto? La tabla tal cual como viene concebida dentro de cada uno de los archivos. Ahora viene lo mágico, como quien dice. Aquí agregar, a decirle invocar función personalizada, agregar una columna a través de invocar función personalizada. A esa columna voy a recortarle el nombre un poquito, voy a ponerle fx, consulta de función,
Ya fíjense que ahora me aparecen dos funciones, porque habíamos creado dentro de todo el esquema la función hipotenusa. Pero ahora tengo la de tipo de cambio, ya tengo dos funciones dentro del esquema del proyecto. Voy a elegir obviamente tipo de cambio, ya fíjense que aquí me reconoce que voy a elegir una tabla. Le voy a decir que la tabla como tal, perdón, nombre de columna es la cosa. El nombre de la columna es data, que es donde se encuentra cada una de mis tablas. Como esta es una función iteradora, que es table add column, lo que va a hacer es ir a buscar ese valor en cada una de las filas y le va a pasar esa función. Por lo tanto, me va a convertir cada una de estas tablas por sí sola. Vamos a decirle aceptar. Y ya fíjense cómo aquí tengo mi tabla del 2021 con cada uno y todos los valores. Tengo mi tabla del 2022 con todos y cada uno de los valores. Tengo mi tabla 2023 con todos y cada uno de nuestros valores convertidos. Ahora, ¿qué queda? Ahora sí, a toda esta expresión, para hacerla corta, yo lo que necesito es mi columna FX, que es donde están mis tablas ya convertidas. Por lo tanto, le voy a extraer dentro de la misma expresión, le voy a decir FX para convertirla en lista. ¿Por qué? Ya yo tengo una lista de tablas, ¿ok? Con valores de tabla. Y esa lista de valores de tabla me va a servir de argumento para la función. Por toda esa expresión que ya guardo una tabla, le voy a decir, perdón, que ya guardo una lista de tablas, le voy a decir table combine. Table combine, al abrir yo paréntesis aquí, me pide una lista con las tablas. Ya la tengo, es toda esta expresión. Por lo tanto, quito ese último paréntesis allí, lo pongo al final y redoble de tambores. Ya tenemos todas y cada una de nuestras fechas o nuestras tablas perfectamente consolidadas, cambiadas, transformadas y todo lo demás. Ya podemos hacer aquí gráficos o jalar algún valor de allí para ponerlo dentro de nuestro modelado o todo lo que sea. Señores, hasta aquí nos trajo el río. Así que preguntas, consultas, comentarios, abran los micrófonos, son todos suyos. ¿Están con la boca abierta todavía, la quijada abajo o es que están mudos aquí? Bueno, nadie quiere hablar. ¿Están allí? Sí, en el chat, Juan Felipe Guzmán pregunta, ¿en cuál Ya. curso enseñan todo esto de M? Justamente, no sé si Milagros va a hablar de ello o o yo lo puedo promocionar, obviamente. El 7 de agosto, a través del Evo Consulting, del Evo Learning, vamos a arrancar un curso de lenguaje M, de fundamentos del lenguaje M. Va a ser todo lo que es los fundamentos, las bases, vamos a hacer ejercicios, obviamente vamos a conocer todo y cómo funciona M, su tipo de valores, operadores y todo eso. La información está obviamente en la página web de Learning. Ya Milagros le compartirá los enlaces. Están en la página de LinkedIn. Y comenzamos el lunes 7. Van a ser 8 sesiones de 3 horas cada una, o sea, 24 horas académicas, donde vamos a irnos paseando poco a poco para conocer el M. ¿Qué es lo único que el requisito que se les pide? Obviamente, el ánimo de conocer M. Segundo, que ya por lo menos tengan un cierto dominio razonable de la interfaz, es muy importante, ¿okay? Que lo tengan. Y, y nada, ganas de aprender, ganas de pasarla bien y ganas de salir como, entre comillas, magos principiantes dentro de lo que es el M, porque el M obviamente abarca muchas cosas y no todo se puede dar en un curso de fundamento. Ya después habrá otro intermedio y así vamos a ir ampliando nuestro material. ¿Alguna otra consulta? Aprovechando mientras consultan, bueno, ¿dónde me pueden conseguir? En LinkedIn. Me pueden conseguir a través de, ya se los paso por el chat de todas maneras el, el enlace. Estoy en LinkedIn como, bueno, pero entonces, ¿qué me?
Mira, hay una pregunta bien interesante, dice Ernesto Cancho. ¿Cuándo conviene más hacer las transformaciones en M Power Query? ¿Cuándo conviene más hacerlas en DAX Power BI? Ya vamos a ver. Ya, déjame pasar aquí. Vamos a responder y después paso el de YouTube, por si quieren suscribirse a mi canal y ven ahí videos interesantes dentro del canal. Vamos a ver, Ernesto me dijiste, Walter, ok, ¿cuándo conviene más hacer las transformaciones en M Power Query y cuándo conviene más hacerlas en DAX Power BI? A ver, transformaciones como tal, transformaciones, señores, para eso está Power Query. Si las transformaciones se pueden hacer desde la base, mejor. Okay, por ejemplo, si está conectando a una base de SQL Server o alguna, puede ser que todas las transformaciones se puedan hacer directamente desde allá, mucho mejor. Siempre lo más cercano a la fuente, pero cuando estamos hablando de transformaciones como tal, es preferible hacerla lo más posible desde dentro de Power Query. DAX es un lenguaje de análisis de datos, ¿okay? De análisis de información. Por lo tanto, utilícelo para eso, obviamente construyendo su modelo bien, como diría, citando aquí a nuestro amigo Tony Jurado, modelo en estrella, ¿ok? Modelo dimensional. Para que le funcione bien el DAX. No soy experto en DAX, y tampoco soy experto en Power Query, soy aficionado a Power Query, pero he estudiado más lo que es el Power Query que lo que es el DAX, pero de mis profesores, y aquí está uno de ellos que es Walter, he aprendido que las transformaciones, para eso están cada una de sus herramientas para que se hagan dentro de la herramienta adecuada. ¿Ok?